Tenemos ya a nuestro primer invitado y se trata de Mauricio Alarcón, quien es abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Vamos a hablar justamente de estas inconstitucionalidades en este tiempo de campaña electoral. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenido. Jackie, buen día, un gusto estar acá contigo y con la audiencia de la calle. Muchísimas gracias, abogado. Y empecemos justamente por lo último que analizamos en el segmento anterior. Y ante la serie de las denuncias que ya acumula el presidente candidato Daniel Noboa y sobre en realidad lo muy poco o nada que han hecho las instituciones de control electoral, ¿qué significan estas inconstitucionalidades para la democracia en esta, no solamente en esa, sino también para las futuras elecciones? ¿Qué es lo que va a pasar con todos los procesos de aquí en adelante? Mira, una democracia no es solo poder ir a un proceso electoral, rayar una papeleta y elegir representantes. La democracia es mucho más que eso. La democracia es un conjunto de elementos que tienen que estar plenamente vigentes, sosteniendo el modelo democrático, la independencia de las funciones del Estado, la independencia de la justicia, la plena garantía de los derechos y libertades fundamentales, las elecciones libres, justas, democráticas, transparentes, la vigencia del Estado de Derecho. Esta última es la que lamentablemente se ha visto afectada cuando hay autoridades y funcionarios que creen que la Constitución y la ley simplemente son unos libros que sirven para adornar alguna estantería. En un Estado de Derecho, las normas rigen para todos, deben ser cumplidas por todos, sin excepción, bajo lo que en su contenido existe. Acá no puede ser que se desarrolle tampoco un proceso electoral desconociendo y despreciando normativa constitucional y legal, porque esto es lo que genera después lo que ciudadanamente se conoce como cancha inclinada, unas reglas de juego que terminan favoreciendo únicamente a uno de los actores, con lo cual se rompe la idea de tener una democracia basada en una elección libre, justa y transparente. Ese desprecio sistemático a la normativa, ese desprecio sistemático a la Constitución ha generado una crisis que nos sigue dando de qué hablar. No sé si por cuestiones de vanidad del candidato presidente o por si efectivamente él está convencido de que está por encima de la Constitución y la ley. Ahora sobre estas ventajas que se ha autoconcedido el primer mandatario, porque en realidad es así si es que no hay algún tipo de observación a la norma, para estos fines políticos electorales, ¿cómo deberían actuar las instancias internacionales, como en este caso la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea? Ya que las misiones de observación electoral, como su nombre lo indica, observan y en sus informes finales lo que hacen es tomar nota de lo que ha sucedido antes, durante y después del proceso electoral. Las misiones, además, no hay que olvidar, se reúnen sí con las autoridades, con los representantes de las instituciones, pero también con sociedad civil, con academia, con periodistas, recabando insumos respecto a cómo se ha desarrollado el proceso electoral. En las condiciones actuales, yo estoy seguro que independientemente del corazón ideológico que puedan tener ciertos personajes de las misiones de observación, habrá observaciones respecto a lo que ha venido sucediendo desde la etapa de precampaña hasta hoy. Se observará indiscutiblemente el desprecio a la normativa, el desprecio a la Constitución y pues en función de cómo continúe el proceso, esperemos vengan sobre todo recomendaciones para que las instituciones actúen como corresponde, no hagan un sutil lavado de manos y permitan pues que este proceso se desarrolle de la manera más justa posible. ¿Podría darse el caso de que exista una actuación tardía de alguna de las instituciones nacionales y por supuesto también de la recabación de información que estaría haciendo esta misión? Esta misión también, como lo había manifestado el representante justamente de la misión en Ecuador de la Unión Europea, es que no son ajenos a lo que está pasando y preocupados ante este atropello a la democracia y a la misma ley, es que han venido desde el 12 ya de enero. Sin embargo, hasta levantar esta información, hasta que se despierten de alguna manera las funciones, las instituciones de la función electoral, y si es tarde cuando se llega a determinar infracciones o incumplimientos a la norma y a lo que implicaría un proceso transparente de elecciones, ¿qué pasará con los resultados? Esta pregunta lo he venido haciendo con algunos expertos y también quisiéramos conocer su perspectiva. ¿Qué pasa en el caso de que el presidente candidato en el eventual, obviamente no consentido, sino más bien en la eventual posibilidad de que exista una reelección? ¿Qué pasa con los resultados? ¿Son legítimos? ¿Podría asumir o no la presidencia? ¿Qué pasa con su actual cargo? Es decir, algunas de las inquietudes que nos suenan, porque como pinta la cosa, no parecería que se va a actuar en el corto plazo. Bueno, a ver, Jackie, una cosa son los resultados
que tienen que ser respetados. La voluntad de los ciudadanos manifestada a través del voto no debe ser torcida bajo ninguna circunstancia. Pero eso es un elemento de los que en este momento analizamos. Es un elemento de los que se tiene que tener en cuenta para lo que podría ser o no un cambio de mando al frente de la primera función del Estado. En ese sentido, te diría que pues hay que esperar y ver qué pasa. Nosotros hemos advertido incluso a través del comunicado del Foro por la Democracia que hay consecuencias de lo que ha sucedido y que si hay un poco de respeto a la normativa vigente y si hay un poco de acción por parte de las instituciones, se corre un alto riesgo de que si el resultado electoral transparente beneficia al presidente candidato, pueda efectivamente asumir el mando de este país. Las infracciones que ya ha cometido al no acogerse a esta licencia obligatoria y que incluso ya ha sido denunciado por otros actores políticos y está en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, son aquellas que acarrean una suspensión de los derechos de participación hasta por 4 años, que acarrean incluso destitución. Probablemente nos dirán, claro, la normativa electoral no puede destituir a un presidente, sino a otras autoridades, pero si no tienes derechos de participación durante 4 años, ¿cómo asumes el poder del país? No se diga, como también lo anticipamos, si es que se detecta un mal uso de recursos públicos, donde estaríamos ya no en la línea de lo electoral, sino en la línea de lo penal, lo que debe investigar la fiscalía y pues de ser el caso, continuar un proceso como corresponde. Las consecuencias están ahí, salvo por supuesto que siga reinando en Ecuador la impunidad política, la impunidad judicial y quien viola la Constitución termine saliéndose con la suya. En el caso bastante optimista de que funcionara en realidad tanto la función electoral como el sistema de justicia en el país sobre estas situaciones y de detectarse o de comprobarse más bien este delito y en el caso del tema de las apariciones públicas que tuvo el 5 de enero y también en el caso de estas infracciones que se considerarían graves y muy graves. Y en caso de que el presidente candidato en el mismo escenario que le pregunté, le hice la pregunta anterior, ganara y estuviera sancionado con esa eliminación de sus derechos políticos por 4 años, ¿qué sucedería? ¿Debería haber otro proceso electoral? ¿Quién asumiría la presidencia mientras eso se soluciona? ¿Cómo sería el contexto en esa compleja situación? Mira, habrá hipótesis de hipótesis, pues ya has visto todo lo que algunos se han inventado en sus análisis constitucionales, pero si el resultado electoral está consagrado, entiéndase ya, entregadas acreditaciones, el voto hecho y prácticamente todo oleado y sacramentado por la ciudadanía, lo que opera es una sucesión constitucional. Si es que de nuevo actúan las instituciones y hay una sanción de este tipo contra Daniel Noboa, tendríamos en la presidencia a la señora María José Pinto. Así de simple. Se configuraría un caso de ausencia temporal primero y definitiva después, y los 4 años tendríamos a María José Pinto en la presidencia de la República. Hablando del tema o del contexto de la vicepresidencia, también, abogado, quisiéramos conocer en cuanto a la situación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en caso de que en algún momento también haya algún tipo de resolución sobre esta situación y si así fuera, en este tiempo electoral o antes de las elecciones, y nos dejaría un poquito más de tiempo en caso de que haya una segunda vuelta, como parecería suceder, según las encuestadoras. ¿Cómo incidiría esta resolución en favor de la vicepresidencia de la República como las que ya ha habido? ¿Cómo incidiría esto en los resultados electorales del 9 de febrero? ¿Esto perjudicaría de alguna manera a lo mejor al presidente de la República desde el lado legal? Mira, personalmente creo que estos temas relacionados a la Constitución, a la ley, a la sucesión presidencial, lamentablemente no son ciudadanos, son muy de la esfera del análisis político, de la discusión en medios de comunicación. Al ciudadano común le sigue preocupando la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleo y la corrupción. Cuando esos temas estén solucionados o en camino a solucionarse, pondrá atención a lo que sucede con la democracia y el Estado de Derecho, indiscutiblemente. Ahora bien, hay una sola vicepresidenta de la República, nos guste o no, incluso determinada por sentencia de la justicia constitucional, Ujú. que se ha burlado la norma suprema para hacer lo que se ha venido en gana respecto de ese tema, producto de una pugna personal entre Noboa y Abad, indiscutiblemente sí, pero en lo personal creo que la afectación en cuanto a intención de voto o capital político del candidato presidente no será mayor. Mira que sigue haciendo lo que le da la gana a vista y paciencia de las autoridades.
no podemos tampoco enfocarnos como han intentado a propósito de la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, solo hablar de lo que fue ese encuentro en la Plaza de la Independencia el día domingo. ¿Has visto tú en la cuenta de redes sociales de la Presidencia de la República los eventos que se han hecho en los últimos días donde predomina, incluso con recursos públicos, el color morado, Ujú. donde hay personas que llegan de espontáneos, al igual que supuestamente a la acción de la Plaza de la Independencia, a gritar por Novoa, a avivar el nombre de su partido, el número de su lista y tantas otras cosas? Si esos no son actos proselitistas, pues que nos enseñen entonces qué son. Y principalmente lo que se está haciendo es sentando un precedente nefasto, porque me imagino que quienes están apoyando este tipo de cuestiones estarán seguros que Noboa se quedará eternamente, pero ya hemos visto respecto de gobiernos anteriores lo que genera esa extrema confianza, ¿no? De Ujú. que supuestamente uno podrá vivir eternamente en la impunidad. Así no funcionan las cosas y tarde o temprano los actos que tengamos, pues, generarán consecuencias. Hablando también de estos temas de impunidad y cómo es que funciona o no funciona más bien el sistema de justicia, ¿cómo evaluar desde el lado jurídico esta demanda penal que se inició en contra del secretario de la Asamblea precisamente por este documento que se entendería que no le quita los defectos al decreto 500, pero que sí es un rechazo evidente de la del segundo poder del Estado frente a estas inconstitucionalidades que comete la primera función? Mira, no es sino una acción que lo que busca es generar intimidación no solo a la persona que está denunciada, sino a otras autoridades y a otras instituciones. Eso en definitiva lo que quiere decir es, mira de lo que soy capaz si te atreves a no ir en mi línea. Lo óptimo en este caso, pues sí, es que las instituciones actúen, pero ojalá la que particularmente se encuentra vinculada a esta acción, la Fiscalía General del Estado, actúe con la misma celeridad, con la misma agilidad en las denuncias que han presentado contra el candidato presidente, ¿no? Recordarás tú que días atrás Jorge Escala, Pachaterán hicieron una denuncia ante la fiscalía y hasta el momento nos enteramos de los primeros actos por parte de esa institución. Pero cuando Muñoz, el secretario de la Asamblea, envió esta carta a la presidencia de la República, pues todo el mundo se imaginó que iba a seguir el trámite de este tipo, cuando lo cierto es que creo que en cuestión de horas, en definitiva, ya actuaron y ya llegaron y ya notificaron y ya intimidaron, con lo cual definitivamente esas cuestiones, como digo, lo que buscan es incluso generar un efecto de congelamiento de posibles actos futuros que puedan provenir de otras instituciones. Ahora, abogado Alarcón, la Fundación, perdón, Ciudadana y Desarrollo que usted representa como promotora y defensora del Estado de Derecho que usted ha manifestado, ¿qué iniciativas han realizado al frente de todas o ante toda esta serie de inconstitucionalidades con las que se está desarrollando no solamente el proceso electoral, sino también con las que se ha venido llevando este gobierno? Mira, nosotros hemos denunciado permanentemente a organismos internacionales, a las misiones de observación electoral como corresponde, a las instituciones. Así es que esperamos de nuevo que, al menos en el rol que nos corresponde, a las organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanía y Desarrollo, sigamos haciendo ese trabajo. Así como les corresponde a los actores políticos hacer lo que algunos están haciendo, presentando denuncias formales ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mira que incluso nosotros, al igual que en procesos electorales anteriores, estamos haciendo un monitoreo al financiamiento de las campañas electorales, haremos un monitoreo de ciertos actos de campaña para corroborar el reporte de ingresos y gastos de algunos binomios presidenciales y esa información oportunamente será dada a conocer como siempre ha sido al Consejo Nacional Electoral para que pues actúe como corresponde y como digo, tratemos en alguna medida de romper esa impunidad política que durante tanto tiempo nos ha hecho daño, ¿no? Si tenemos hoy tantas malas prácticas de aquí, no solo del candidato presidente, sino de tantos otros candidatos, es porque están seguros de que no van a ser sancionados. Tú podrías ver en este momento lo que sucedió en la campaña presidencial de 2021 y, por ejemplo, preguntarnos qué ha pasado con esas cuentas de campaña de la elección presidencial de 2021, en la que muchos denunciaron cosas, en la que muchos incluso alarmaron sobre financiamiento ilícito. Han pasado 4 años y pues las cosas se quedaron ahí.
la memoria cortoplacista que existe lamentablemente en este país, en unos casos de forma natural, en otros de forma conveniente, también abonan a esa nefasta impunidad que durante tanto tiempo ha hecho de las suyas. Finalmente, también, abogado, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, precisamente, eh, ¿harían algo en el posible caso de que el presidente candidato Daniel Noboa no asista efectivamente al debate, que también es obligatorio, al debate presidencial para que la ciudadanía pueda conocer sobre las propuestas? Por supuesto que sí, porque estamos seguros de haber leído bien el Código de la Democracia como tantas otras personas de aquí y ahí muy claro, sin ninguna cuestión de adorno, ni de interpretación, ni de laguna normativa, se dice que es una infracción muy grave el no asistir al debate obligatorio. Así es que estaríamos nuevamente acá frente a una violación a la ley. Esperemos que así como los que hemos leído el Código de la Democracia estamos conscientes de esta obligatoriedad, lo estén también aquellos que rodean al presidente candidato y le hagan comprender que no es que acá él decide si participa o no, sino que tiene que participar y si decide no hacerlo, que asuman las consecuencias como corresponde. Bueno, además que también ya ha dado algunas señales de esta obligatoriedad y por la que se estaría de alguna manera desvinculando ya con alguna serie de comunicados del CNE, indicarían o avisorarían que en realidad sí es una falta efectivamente bastante grave y que estas consecuencias estarían más a la puerta que otras consecuencias que ya debían haber estado desde el inicio de la campaña electoral. Con esto quiero agradecer la presencia también y por supuesto la información que nos ha dado usted, abogado Mauricio Alarcón, quien además es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jackie, un gusto y de nuevo esperemos que aquí las normas sean respetadas por todos sin excepción, que es lo que corresponde. Esperemos y también lo anhelamos así desde el lado de la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestras fuentes son las más confiables.